Hola chicos, muy buenas tardes con el tercer año de secundaria. Enseguida en nuestro curso de aritmética pues vamos a hablar de este tema, medidas de tendencia central. Así que chicos, vamos a prestar mucha atención porque esto es una continuación de lo que ya hemos visto en las clases anteriores de la parte de estadística, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver cuáles son esas medidas de tendencia central. Pues por aquí vamos a considerar estas siguientes medidas de tendencia central para datos no agrupados, ¿ok? Tendremos tres medidas de tendencia central, lo cual también más adelante vamos a hacer la diferencia entre datos no agrupados y entre datos agrupados, ¿ok? Tenemos entonces tres medidas de tendencia central, que es la media, la mediana y la moda. ¿Qué es la media? Es el valor que resulta al dividir la sumatoria de un conjunto de datos entre el número total de datos, es decir, el promedio o la media aritmética, ¿cierto? Si yo sumo 11 más 12 más 12 más 12 más 13 y los divido entre ¿cuántos datos son? Son 5. Entre 5 nos dará que la media es igual a 12. Ahora, la mediana. La mediana de un conjunto finito de valores crecientes y decrecientes es aquel valor que divide al conjunto en dos partes iguales. Si tenemos estos datos 11, 12, 12, 12, 13, entonces los ordenamos de forma decreciente o creciente. En este caso está en forma creciente y vemos que el valor que está en la posición del medio es 12. Por eso es la mediana. La moda es el dato que ocurre con mayor frecuencia en el conjunto de elementos estudiados. ¿Sí? En este caso de que en el caso de que ningún valor pues se repita más que otras, se dice que la moda no existe. Por ejemplo, acá vemos cuál se repite más. Tenemos que 12, 12, 12 se repite 3 veces y vemos que eso es el que más se repite, por lo tanto la moda es 12. Esto es bastante sencillo cuando estamos hablando ya de medidas de tendencia central cuando tenemos datos no agrupados. Pero ¿qué hay de aquellos datos que son agrupados? Vamos a hacer la diferencia y seguiremos hablando. ¿Sí? Vamos a ver una vez más la media aritmética. Media aritmética, promedio aritmético o X raya. Recuerden, para datos no clasificados o para datos no agrupados, que son nombres que pues se refieren a lo mismo, tenemos que plantearlo de manera más general, ¿sí? Sean los datos, dato 1, 2, 3 hasta un dato n. Entonces el X raya o media aritmética es la suma, ¿sí?, de todos los datos dividido entre la cantidad de datos. En este caso tenemos n datos dividido entre n. Por lo tanto, esto es igual a la sumatoria de los d sub i desde i igual a 1 hasta n, dividido entre n, ¿sí? Esto es planteado ya la definición de una manera más formal, ¿ok? Muy bien. Ahora, para datos clasificados. Para datos clasificados, chicos, vamos a tener esta fórmula donde el X raya es igual a la suma. Esta es la sumatoria, el símbolo de sumatoria, ¿sí?, de los X sub 1 por F sub 1, ¿sí?, donde I es igual a 1 hasta un valor de K. Todo eso dividido entre N, ¿sí? Y esto es igual, pues, a la sumatoria de los X sub I por H sub I, donde I va de 1 hasta K. Donde, chicos, K viene a ser el número de intervalos de la clase I, F sub I viene a ser la frecuencia absoluta, ¿sí?, la frecuencia absoluta de la clase I, X sub I es la marca de clase, ¿sí?, de la clase I, y H sub I es la frecuencia relativa de la clase I, ¿ok? Bueno, esto lo vamos a aplicar más adelante con un ejemplo para que puedan entender. Observemos la siguiente medida de tendencia central. Ahora hablaremos acerca de la mediana M y vamos a plantearlo de manera más formal, ¿sí? Bueno, tenemos para datos no clasificados, es decir, para datos no agrupados, pues si se tiene un número de impar de datos, la mediana será igual
al valor del término central, ¿ok? Cuando hay impar. Y si se tiene un número par de datos, la mediana será igual a la semisuma de los dos datos centrales. Por ejemplo, si se tienen los datos, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estaríamos en el primer caso de casos impar. Entonces, escogemos el término central, ordenamos los datos de menor a mayor y vemos que el término central, ¿quién es? 6. 6 es el término central, ya que tenemos 3 para un lado y 3 datos para el otro lado. Pero ¿qué pasaría si es que agregamos por aquí otro valor, por ejemplo 9? Entonces estos dos valores de aquí, chicos, el 6 y el 7, se tendrían que sumar y luego dividir entre 2. En caso tengamos cantidad de cifras pares. ¿Ok? Ahora, nos dice, como n es igual a 7, es decir, la cantidad de datos es 7, entonces se tiene que la mediana es igual a 6. Ahora vamos para datos clasificados o para datos agrupados, también se le llama así. ¿Cuál es la fórmula que hay que tener en cuenta, chicos? Pues esta hay que tenerla en cuenta, ¿ya? Muy bien. Tenemos por aquí que el m es igual a L sub m. ¿Quién es L sub m? Es el límite inferior de la clase, ¿sí? De la clase mediana. Más c, que es la amplitud de la clase mediana, multiplicado por, aquí toda esta operación, n entre 2, donde n es el número de datos dividido entre 2 menos f sub i menos 1. F sub i menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada de la clase que precede a la clase mediana. ¿Ok? Hay que ubicarnos bien en eso. F sub i es la frecuencia absoluta de la clase mediana. ¿Ya? Muy bien. Ok, vamos finalmente con la moda. Sí, chicos, creo que bastante sencillo de notar que es la moda para datos no clasificados. Podemos decir para datos no clasificados, pues en el siguiente ejemplo vamos a observar que el dato que se repite más cantidad de veces es el 5, se repite 1, 2 veces. El resto solamente se repite una vez. Entonces, en este caso la moda es 5, pues es el valor del dato que se repite con mayor frecuencia. Ahora, para datos clasificados. Para datos clasificados, ¿qué podríamos decir para datos clasificados? Pues mo es igual a L sub 0, donde L sub 0 es el límite inferior de la clase modal, más C, que es la amplitud de la clase modal, multiplicado por toda esta expresión, que es D sub 1 entre D sub 1 más D sub 2. ¿Y quiénes son D sub 1 y D sub 2? D sub 1 es la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase precedente, y D sub 2 viene a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente. Eso lo vamos a explicar con un ejemplo. En el siguiente ejemplo vamos a explicar cada una de estas medidas de tendencia central, que son la mediana, la media y la moda. Ejemplo: se tiene los siguientes datos y vamos a ver para datos clasificados, es decir, para datos agrupados, se le entiende de esas dos maneras. Tenemos aquí los intervalos, ¿sí? Y tenemos aquí la frecuencia absoluta. ¿Ok? Ahora nos pide calcular X raya, me y mo. Vamos a encontrar X raya. Para ello debemos de hacer los siguientes cálculos. ¿Ok? Observen, chicos. Tenemos aquí los intervalos y tenemos también la frecuencia f sub i minúscula, ¿ya? Y hemos agregado el x sub i. ¿Y quién es el x sub i? El x sub i viene a ser el promedio aquí. Vamos a ver. Observen los extremos. 30 más 40 nos da 70, dividido entre 2, 35. 40 más 50, 90 entre 2, 45, y así
Y así sucesivamente. Aquí nos sale 55, 65, 75. Ahora, este F sub I, que ya lo tenemos aquí, lo hemos trasladado y hemos encontrado el F sub I mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que se coloca aquí 4, se suma 4 más 8, 12, 12 más 10, 22, 22 más 12, 34, 34 más 6, 40. Vemos aquí en la frecuencia absoluta cuál es la que más se repite. Vamos a ver. Entonces aquí podemos decir cuál es el me y cuál es el mo. Vamos a ir averiguando. Vamos a contar por aquí. Tenemos que el n es igual a 40 porque hay 40 datos. Sumemos, nos da 40 datos. Recordemos la fórmula, chicos, para X raya, para datos agrupados o para datos clasificados. Lo que tenemos que hacer es multiplicar este dato por este dato por este por este y este por este, y así sucesivamente. Luego dividirlo entre la cantidad de datos, ¿sí? ¿Recuerdas la fórmula? Entonces diremos 35 por 4 más 45 por 8 más 55 por 10 más 65 por 12 más 75 por 6, todo dividido entre 40. Aquí nos sale 2280 entre 40, nos da 57, que viene a ser el X raya, ¿sí? La media es 57 de estos datos clasificados. Muy bien. Continuaremos respondiendo a esta pregunta, chicos. Para ello tenemos aquí las fórmulas del me y del mo. Vamos a encontrar el me. Esta de aquí que está indicando viene a ser la clase mediana. Y esta es la clase modal. ¿Por qué es la clase mediana? Porque vemos aquí que en la frecuencia pues está en la ubicación del medio, ¿no? ¿Y por qué es la clase modal? Porque es la que más se repite. Este es el valor 12 y acá hay 10, 8, 4, 6. Esta es la clase modal. Toda esta es la clase modal, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a calcular el me. Para ello necesitamos seleccionar estos datos. N medios, por ejemplo. N medios es 40 dividido entre 2 es 20. Límite L sub m, ¿sí? ¿Cuánto vale el L sub m? Pues del me vale 50. Ok, muy bien. Y el F sub I menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Pero de la anterior, si nosotros nos encontramos en esta clase, la anterior será 12. 12 es esta. El F sub I es la frecuencia absoluta, ¿sí? De la clase mediana. Entonces tenemos por aquí que esto es igual a 10 y C, aquí es igual C. Y C es igual a 10 porque es la amplitud de la clase mediana. Entonces acá vemos la resta 60 menos 50 nos da 10. Entonces el me, chicos, reemplazando acá será 50 más 10 por 20 menos 12 dividido entre 10 y esto nos sale igual a 58. Solo hay que reemplazar usando la fórmula. Vamos a encontrar el mo. El mo entonces, chicos, será igual a... Aquí están los datos necesarios que tenemos que tener en cuenta. D sub 1. ¿Quién es D sub 1, chicos? ¿Dónde lo ubicamos al D sub 1? Pues hay que tener en cuenta la clase modal, por favor. Y el D sub 1 viene a ser ya la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase precedente. Por ello, chicos, diremos 12 menos 10 nos sale igual a 2. Y L sub 0... L sub 0 es el límite inferior de la clase modal. Tenemos que esta es la clase modal y el límite inferior es 60, ¿no? Y C, ¿quién es C? Pues es la amplitud de la clase modal y la amplitud es 70 menos 60, que es 10. Bueno, D sub 2, ¿quién es D sub 2? Pues la diferencia de la frecuencia de la clase modal y la frecuencia de la clase siguiente, que vendría a ser 12, observen, menos 6, que es igual a 6. Entonces, reemplazando todos los datos aquí en esta fórmula, nos sale 62,5, que vendría a ser la moda. Ok, chicos, ese es un ejemplo que más adelante también lo vamos a ir aplicando en la clase en vivo. Nos vemos en breve. Cuídense mucho. Bendiciones.